¿Cuántos alaban al Señor en esta hermosa noche? Como dijo el pastor, hoy vamos a estar tocando un estudio sobre el libro de Juan, el capítulo número 1, el verbo hecho carne. Como dijo el pastor, el estudio bíblico está en la página, en la aplicación, pero también le sacamos copia, ¿verdad? En un hard copy para aquel que no pueda accesar la aplicación. Vamos a estar hablando de una doctrina sumamente importante. El Evangelio de Juan toca dos doctrinas sumamente importantes de la iglesia. La doctrina de la soteriología, que habla sobre la salvación, y la doctrina de la cristología, que es la doctrina que habla de Jesucristo, ¿verdad? Pero algo bien importante del libro de Juan es que también habla sobre la deidad y la divinidad de Jesús. También habla de los atributos de su persona. Habla de los gran yo soy. Yo soy el buen pastor, yo soy la luz del mundo, yo soy la sal de la tierra. Habla sobre la obra del Espíritu Santo. Habla sobre la paternidad de Dios. En otras palabras, Jesús reconoce a Dios como su Padre. Sobre la comisión que le fue dada a Jesús. Y sobre todas las cosas, sobre dos corrientes de pensamiento, que son la fe y la vida eterna. El que escribe el libro de Juan es el hijo de Zebedeo, el apóstol Juan, el hermano de Jacobo, de Santiago, ¿verdad? Este libro se escribe aproximadamente para el año 70 después de Cristo. Al final, ¿verdad? Aleluya, de la iglesia primitiva de ese primer año, de la iglesia primitiva de esos años. Este evangelio presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Es uno de los evangelios más poderosos y más estudiados en la iglesia cristiana a través de todo el mundo. ¿Por qué? Por los mensajes doctrinales que tiene el libro o la ¿verdad? O el evangelio. Algo bien importante de este evangelio es que comienza con una declaración bien poderosa, diciendo que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ese principio va más allá del Génesis. Ese principio va más allá del Génesis. Eso quiere decir que allá arriba en el cielo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se sentaron en una mesa, para que lo puedan entender, y planificaron todo el plan salvífico para la humanidad. Eso quiere decir que el verbo era antes de la creación. El verbo es la palabra, el logo. El logo se hace rema, se hace vida, ¿verdad? Y ese logo es ¿qué? La verdad. Esa verdad es la palabra. Y dice la Escritura que la palabra es Cristo. Eso lo vamos a ver ahora ya mismo en la presentación. Solamente estamos en la introducción, para que puedan entender la importancia del Evangelio de Juan. Vamos entonces al capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Y comienza de la siguiente forma. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él.
No era él, refiriéndose a Juan el Bautista, la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Miren esta palabra poderosa. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó. Eso significa eskenosen en griego. Habitó. Creó una habitación, una cabaña, un lugar en nuestro cuerpo. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito, del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es el quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todo y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Eso quiere decir que aquel que cree en Jesucristo, aquel que lo ha declarado Rey y Señor de su vida, también ha declarado a su Padre como Rey y Señor de su vida. Y el Espíritu Santo mora dentro de nosotros para santificarnos, para llegarnos a los lugares celestiales. Ustedes saben que en la Biblia hay muchos misterios. ¿Qué es un misterio para ustedes? ¿Alguien que me pueda ayudar? ¿Qué es un misterio? Albertito, algo desconocido. Algo que no se ha revelado. Pues en la Biblia hay muchos misterios que muchas veces nosotros no vamos a poder comprender. Antes que Jesucristo viniese a esta tierra había muchos misterios. Pero de esos misterios muchos fueron revelados una vez Jesucristo, aleluya, se encarnó en un hombre y habitó en esta tierra. Muchos de esos misterios fueron revelados a través de la persona de Jesucristo. Y dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Como le dije, eso significa en griego eskenosen. Eskenosen lo que quiere decir es que hizo ¿qué? Una caseta de campaña. ¿Por qué es importante esto? Porque en el Antiguo Testamento Dios habitaba en el pueblo, aleluya, de varias formas. Primero habitó con el hombre en el Génesis, en el huerto del Edén. Después, aleluya, habitó en el desierto, lo que se conoce como el tabernáculo. Después, aleluya, cuando construyeron el templo, el Señor habitaba en el templo. Después, aleluya, cuando Jesucristo vino a esta tierra, entonces la presencia de Dios habitaba en ¿quién? En Cristo. Y una vez Cristo murió y resucitó, nos envió el Consolador para que entonces habitara dentro de ¿qué? De nosotros. Nosotros somos habitación del Espíritu Santo de Dios. Eso quiere decir que nosotros podemos confiadamente ir al Padre porque tenemos la presencia del Espíritu Santo que nos santifica, que nos lleva a toda verdad y a toda justicia y nos ayuda a dirigirnos al Padre. Y dice, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este es quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. ¿Quién estaba diciendo esas palabras? Juan el Bautista. Juan el Bautista estaba diciendo esas palabras. Yo le estoy abriendo camino. Yo no soy la luz. La luz es el que viene. Que te dice yo soy ¿qué? La luz del mundo. Y esa luz se llama Jesucristo. ¿Cuántos adoran al Señor? Pero hubo un hombre
que preparó camino para que esa luz alumbrara a la humanidad. ¿En qué piensas cuando oyes la palabra misterio? Esa fue la primera pregunta que le hicimos. Un misterio es algo que no ha sido revelado, algo que estaba, ¿qué?, oculto. Todavía en la Biblia hay muchos misterios que no han sido, ¿qué?, revelados. Pero Jesucristo muchos de esos misterios los reveló a través de su obra en esta tierra. Seguimos por aquí. Todas las enseñanzas más importantes de la fe son misterios. Pues en estos dos sentidos, en primer lugar, son misterios porque la razón humana por sí sola nunca podría haberlas descubierto reflexionando sobre el mundo y la creación. Dios tenía que revelarlas por medio de una revelación especial y esa revelación fue Jesucristo. Porque nosotros no tenemos la capacidad de entender los misterios que vienen del cielo. Amén. Por eso es que tenemos que buscar la dirección del Espíritu Santo para entender las cosas celestiales. Amén. Número 2. En segundo lugar, estas verdades están por encima de la comprensión humana. Es decir, trascienden la capacidad de nuestra mente de entender plenamente. Por eso tenemos que recibirlas por fe. En otras palabras, nuestra mente es ¿qué? Limitada para entender las cosas de Dios. Los otros días yo estaba leyendo a una psicóloga muy reconocida en los Estados Unidos, hablando de la sexualidad humana. Y ella decía unas cosas de la sexualidad humana que no se alineaban a lo que dice la Biblia. Y yo decía, por supuesto, ella no puede entender los misterios que están en la Biblia porque no conoce la palabra de Dios. Los misterios de Dios no todo el mundo lo pueden ¿qué? Entender. Solamente un pueblo ungido con la unción del Espíritu Santo y dirigido por el Señor Jesucristo puede entender los misterios que hay en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo una psicóloga te puede decir, aleluya, que el aborto es bueno? ¿Cómo te puede decir, aleluya, que el divorciarse es bueno? Yo decía, lo que pasa es que esta psicóloga no entiende los misterios ni la palabra que Jesús declaró para su iglesia. Cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a llevar a toda verdad y a toda justicia y tú vas a entender lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. De todos los misterios de la fe cristiana, los principales son la Trinidad, la existencia de un solo Dios en tres personas y la encarnación de Dios en las personas de Jesucristo. Ese es el gran misterio. ¿Cómo puede ser, aleluya, un solo Dios verdadero en tres personas? No es un Dios con tres cabezas. Escuchen bien, no es un Dios con tres cabezas. Es una unidad plural donde tres personas son una y trabajan de una forma que uniforme. Por ejemplo, el Padre creó, Jesucristo que salva y el Espíritu Santo santifica. Pero los tres hacen que una sola persona. Pero eso es un gran misterio teológico. Todo el mundo no puede explicar cómo un Dios puede trabajar como tres personas a la misma vez. Entonces está el otro misterio, la encarnación. La encarnación del Hijo de Dios, de la segunda persona de la Trinidad, en un cuerpo humano. Hay otros misterios, como la transfiguración. Hay otros misterios, como Jesús se le apareció a los discípulos después de haber resucitado y no abrió puerta, no entró por una ventana, sino que se le apareció. Mucha gente dice, Jesús traspasó las paredes. Esos son misterios que la iglesia muchas veces ¿qué?
pone, ¿verdad?, a pensar a la gente. Pero yo le voy a decir algo, Dios es soberano, Dios hace como Él quiere. ¿Qué otro misterio en la Biblia usted conoce que usted no ha podido todavía entender? ¿Qué otro misterio? Otro misterio. ¿Alguien? Aleluya, la resurrección de Cristo entre los que, entre los muertos. La lengua, ella dice que es un misterio para ella. ¿Qué más? Otro misterio, Pastor Freddy. Aleluya. Pastor Freddy dice que lo que nos espera allá arriba, ¿qué? En el cielo. ¿Verdad? La Biblia nos habla sobre algo, ¿verdad? Lo que vamos a recibir allí en el cielo, pero yo no he estado allí todavía. No he tenido, ¿verdad?, esa bendición. Pero yo espero que sea algo que grande. Porque la palabra dice que Él se fue y nos preparó morada para que donde Él esté, nosotros también que estemos. Un gran misterio para mí, Will, hermano Will. ¿Cómo el Espíritu Santo obra en nosotros? Que está en nosotros. Amén. Uno de los misterios que a veces yo le pregunto al Señor, Señor, ¿cómo tú vas a permitir que un león, un oso, esté con una oveja? Eso dice la palabra, que al final de los tiempos el león va a estar ¿con qué? Con la oveja. Ahora échale una oveja a un león a ver lo que le va a pasar. ¿Me va siguiendo? Son misterios que a veces no podemos entender. Yo tengo una pregunta, Señor. Cuando esté allá arriba en el cielo, enséñame el gran majestuoso templo de Salomón. Un templo que era completamente, ¿verdad?, enchapado, ¿qué? En oro. Esa es una de las preguntas. ¿Cómo tú perdonaste a David y a Salomón después de haber pecado tantas veces? Son cosas, ¿verdad?, que uno se pregunta. Pero ¿sabe algo? Dios es soberano. Dios hace como quiere. Dios hace de la nada lo imposible. Lo hace ¿qué? Posible. Donde no hay nada, Dios revela su voluntad y hace algo que maravilloso. También le podemos decir, Señor, ¿cómo tú puedes sanar a una persona de un cáncer? Cuando el médico lo que lo ha desahuciado, cuando no hay esperanza, ocurre un milagro. Eso para usted no es un misterio. ¿Cómo Dios puede operar sobre una persona, aleluya, que está que desechada, con cáncer, y Dios lo que lo sana? Y cuando Dios hace las cosas, lo hace bien. Pregúntale en Anamán. Pregúntale en Anamán. Cuando métete aquí al río y báñate en el río. ¿Y qué pasó con la lepra? Se fue. Y lo hizo jovencito. Aleluya. Dios hace las cosas ¿qué? Perfectas. Aquel verbo fue hecho carne. En el contexto de Juan 1, el verbo se refiere a la persona de nuestro Señor Jesucristo. En su preexistencia con el Padre desde toda la eternidad. La palabra verbo en el griego original es la palabra logos, la cual puede ser traducida como verbo o como palabra. Tanto los griegos como los judíos usaban esta palabra en la vida cotidiana. Fíjense en que esto es como fuera un círculo. En el principio era el verbo era el logo, ese logo se hace rema, ese rema es la palabra, esa palabra es la verdad, y la verdad es que Cristo. Todo termina en Cristo, comienza en Cristo y termina en Cristo. ¿Cuántos alaban al Señor?
Dice, antes, en la preexistencia, todo fue programado allá arriba en el cielo, antes del Génesis. Todo lo que iba a pasar en la humanidad ya estaba todo ¿qué? Escrito. Y dice que para los hebreos el logos es la palabra de Dios, la palabra viva y activa por medio de la que Dios creó el mundo y sigue efectuando su voluntad en el mundo. A diferencia de los griegos, los hebreos no veían el logos como un principio impersonal, sino personal. El logos es Dios mismo en acción, llevando a cabo su propia voluntad. De un modo inexplicable, el logos es Dios mismo y al mismo tiempo es enviado por Dios. En otras palabras, Cristo, el Espíritu Santo son Dios mismo. Cada uno con una función que distinta en medio de la iglesia. Es cuando se habla de los espíritus de Dios, espíritu de sabiduría, espíritu de inteligencia, son las manifestaciones de cómo Dios se revela a su pueblo. Mucha gente, aleluya, se complican la vida. Se complican la vida pensando, aleluya, de cómo sería ese Dios en tres personas. Crean en fe que los tres operan como una persona de distinta forma en medio de la iglesia. Y que están sentados allá arriba en el trono, aleluya, viendo que a su pueblo y que algún día, aleluya, vendrán a buscar a la iglesia para santificar a la iglesia y para que la iglesia vaya a morar con ellos en la eternidad y para la eternidad. Amén. Acuérdense de este retratito. Verbo, logo, le pueden añadir después del logo el rema, la palabra, la verdad y terminamos ¿qué? En Cristo. Comenzamos en Cristo, terminamos en Cristo. Esa es nuestra razón de ser. Esta es la perspectiva de Juan en el primer versículo de su evangelio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La preposición con Dios y el verbo era Dios. La preposición con en este versículo significa literalmente frente a Dios. ¿Ven? Es como si Juan dijera que el logo estaba cara a cara con Dios, la cual implica una distinción personal entre Dios y el verbo. Sin embargo, el verbo no es menos que Dios mismo, porque el mismo texto dice el verbo era Dios. En este versículo pues vemos la base bíblica de la doctrina de la Trinidad. Hay un solo Dios, pero en el ser de Dios hay una pluralidad de personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. En otras palabras, las tres personas son un solo ¿qué? Dios, Hijo, Espíritu Santo, Padre, es la Trinidad. La Trinidad no está directamente mencionada en la Biblia, pero indirectamente podemos, aleluya, entender el concepto de la Trinidad. Desde el principio, aleluya, dice hagamos al hombre a imagen y qué, y semejanza. Cuando dice hagamos, eso quiere decir que habían tres personas que trabajando en ese proyecto. El Señor, el Espíritu Santo, Dios, aleluya, te está moldeando con sus propias manos. Por eso yo te digo que tú eres único. Tú eres único. Cuando Dios te creó, botaron el molde. Tú no eres lindo, tú no eres feo, tú no eres grande, tú no eres alto, tú no eres gordito, tú no eres fraquito. ¿Tú eres qué? Un hijo de Dios. Aleluya, que Dios te salvó. Por eso acéptate tal como eres. Porque Dios te ama tal como tú eres. Aleluya. Porque como yo decía en las clases, aleluya, a lo mejor yo soy alto, pero no me puedo meter donde una persona que es pequeña se puede ¿qué? Meter. ¿Me va entendiendo? Y yo le doy el ejemplo que allá en Puerto Rico,
Mi casa estaba en una urbanización y la otra casa estaba bien pegada. Iban a poner el teléfono y todos los técnicos que fueron eran personas altas. Y uno de los supervisores dijeron, yo me acuerdo, estas fueron las palabras, de un dañajopa que trabaja conmigo en Carolina. De un dañajopa. Cuando él dijo dañajopa, yo rápido dije, este debe ser una persona que pequeña, que era flaquito, y lo llamaron. Y cuando ese muchacho llegó, allí a Guaynabo, yo lo vi, yo dije, ese va a entrar por ese hueco y va a hacer fiesta ahí dentro. Y exactamente, entró por el hueco, cabían dos de él, trabajó, instaló el teléfono, y yo le di gracias a Dios porque aquel hombre que le hacían bullying, que lo despreciaban, tenía un talento que los otros grandes no tenían. Porque Dios conoce tu corazón y sabe todas tus características y sabe cómo utilizarte. Y aquel hombre me dio a mí una gran enseñanza. Desde esa vez yo cambié la perspectiva de ver las personas. Por eso le digo a todo el mundo que se quieran y se amen tal como que son. Porque Dios tiene algo especial para ustedes. Tal como ustedes que son. No me confundan lo que es encarnación con reencarnación. La reencarnación es una doctrina que viene de la India, donde te dice que el hombre una vez muere puede reencarnar en una vaca. Y usted va a India y usted ve las vacas por todo la calle caminando, y hay quien toque una de esas vacas porque las vacas son sagradas. Esas son doctrinas que vienen de allá, del oriente. Y mucha gente la creen y la confunden. La encarnación es el proceso, ¿verdad?, donde Jesús se encarna o entra en un cuerpo humano. Y entonces, teológicamente, ahora hay aquí, ¿verdad?, que muchas personas y muchos teólogos piensan sobre las dos naturalezas de Jesús. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Eso es lo que se conoce como la unión hipostática. La unión hipostática de Jesús. Naturaleza humana y la naturaleza divina. 100% Dios, 100% hombre. No es 50 y 50, es 100% Dios y 100% hombre. Aún Jesús siendo hombre, no perdió su divinidad ni su deidad. Él siguió siendo Dios. Y siendo hombre no pecó. Bien, entonces, eso quiere decir que Juan nos enseña que el verbo es eterno y por tanto es Dios. Juan nos enseña que el verbo es creador y por tanto es Dios. Dios se encarnó a través de su Hijo en un cuerpo humano. Pero Él no dejó de ser Dios. Pero ¿qué pasa? Hay algunas doctrinas que surgen en el primer siglo, segundo siglo, tercer siglo de la iglesia primitiva, ¿verdad? Y entonces surge el concepto, aleluya, del gnosticismo, ¿verdad? A lo largo de los siglos han surgido varias enseñanzas erróneas sobre el significado de estas palabras en Juan 1:14. En el segundo siglo después de Cristo, los gnósticos decían que Dios, usando el conocimiento, siendo espíritu, no puede tomar literalmente carne humana. Decían esto porque para los gnósticos el mundo material era intrínsecamente pecaminoso. Y como Dios es un ser puro, no puede unirse con aquello que es pecaminoso. Esos son los que dicen los gnosticismos, los que creen en el gnosticismo, en el conocimiento, ¿verdad? Ellos dicen
que si Dios, aleluya, viene del cielo, de ninguna forma, puede ser ¿qué? Humano. Y si se hizo humano, de ninguna forma puede ser ¿qué? Del cielo o eterno. Dentro del gnosticismo hay otra secta que se llama el docetismo. Docetismo. El docetismo dice, aleluya, que viene de la palabra doqueo, que es apariencia o semejanza. Ellos decían que su cuerpo no era nada más que un espejismo. O sea, ellos no creían que Jesús era ¿qué? De carne y de hueso, sino que era un espejismo. Fíjense en todas las doctrinas falsas que surgieron en el tiempo de la primera iglesia. Y hay una que no incluía ahí, que se conoce como el arianismo, de Ariano, que decía que si Jesús fue hombre, no tiene que haber sido ¿qué? Creado. Y por cuanto fue creado, no puede ser divino. Eso era lo que postulaba Ariano en el arianismo. Ponían en duda la deidad de Jesús. Ponían en duda que Jesús era el Hijo de Dios. Ponían en duda que Jesús se encarnó en un hombre. Pero esa encarnación tenía un propósito. ¿Por qué Jesús se encarnó en un hombre? ¿Quién me lo puede contestar? ¿Por qué Jesús se encarnó en un hombre y no en un animal? Aleluya, nadie. Albertito, hermano Albertito. Ajá. Amén. 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 Estamos por ahí por el rumbo. Primeramente, porque eso estaba que establecido y había sido que profetizado en la palabra. Y lo que se profetiza en la palabra se va a cumplir. ¿Verdad? Pero hay algo más importante, ¿por qué se encarnó en el hombre? Aleluya. Esa es, santo. Amén. Él se encarnó en un hombre para salvar ¿qué? A la humanidad. Para reconciliar al hombre nuevamente ¿con quién? Con Dios. Aquella conexión que se perdió en el huerto del Edén tenía que restablecerse a través de Jesús. Dios le habló, aleluya, al pueblo a través de los profetas, a través de la naturaleza. Dios enviaba, ¿verdad?, distintas señales de que Él existía. Y el hombre no le hacía caso. Pues, ¿qué Él hizo? Envió a su amado, ¿qué? Hijo. Y aún así, muchos lo rechazaron. Aún así, muchos lo crucificaron. Pero ¿saben algo? Eso estaba establecido en el plan profético. Desde la preexistencia de Dios, eso estaba ¿qué? Profetizado. Que eso era lo que iba a pasar. Que Jesús fue crucificado en el Calvario, pero que iba a resucitar al tercer día, eso estaba ¿qué? Profetizado. Y la palabra se va a cumplir. Todo lo que está en la Biblia se cumple porque es palabra de Dios. Eso quiere decir que Dios tenía un plan desde el principio con su Hijo Jesucristo. Y lo importante de esto es que Jesucristo le obedeció en todo.
Imagínese que usted tenga un hijo y le diga a su hijo, mira, vete allí y sacrifícate o muere por el que tienes a tu lado. Aleluya. Lisania muere por Edgar. Albertito muere por Manolito. Verás, es difícil. Pero Dios le dijo a Jesús, ve y muere por toda la humanidad. Y muerte de cruz. ¿Y qué hizo Jesús? Le obedeció. En el Getsemaní, ¿qué hizo Jesús? Sudaba como gotas de sangre. Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga ¿qué? Tu voluntad. ¿Usted cree que Jesucristo no se pudo haber bajado de la cruz? Se pudo haber bajado de la cruz y mandar un ¿qué? Un ejército de ángeles para destruir a todos aquellos, como yo digo, filisteos, jebuseos, cananeos, eteos, que estaban allí acusándole, señalándole. Pero él permaneció fiel al plan que se había establecido desde el principio. Desde Génesis 3:15. Tú me vas a herir en la cabeza, pero yo te voy a herir en el calcañar. ¿Y usted sabe qué es el calcañar? Cuando Jesús se levantó de la tumba al tercer día. La cruz fue ¿qué? Parte del proceso, pero ¿qué? El triunfo fue cuando Él se levantó de los muertos, porque si no se hubiese levantado de los muertos, como dice Corintios 15, 1 Corintios 15, nuestra fe fuera ¿qué? En vano. Esa es la verdadera victoria, el poder de la resurrección. Cuando Él resucitó, te resucitó a ti también. Te dio esperanza diciéndote que cuando tú mueras, si mueres en Cristo, vas a ser resucitado con un nuevo cuerpo a una vida eterna. ¿Vieron la importancia del poder de la resurrección? ¿Vieron la importancia por qué Jesús se encarnó? Su humanidad. En toda la teología juanina se enfatiza constantemente la verdad bíblica de que Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. La manera en que se hizo carne por nacimiento ¿qué? Virginal. El momento de la encarnación, Gálatas 4:4 nos afirma que es el cumplimiento del tiempo, se efectuó la encarnación. ¿Quién me puede buscar Filipenses? Búsqueme en Filipenses 2, del 5 en adelante. Filipenses 2, del 5 en adelante. A ver si lo que el pastor le está diciendo es verdad. A ver si Jesús se encarnó en un cuerpo humano. A ver lo que dice Pablo a la iglesia de Filipo. Filipenses capítulo 2, verso del 5 en adelante. ¿Quién lo tiene? Will. Aleluya. Santo, ¿cuánto le dan un aplauso al Señor? Se humilló hasta lo sumo, en condición de hombre, siendo Dios. Se humilló hasta lo sumo por el amor que te tiene a ti
y a mí. El amor de Dios sobrepasa todo entendimiento. Él te amó desde que tú estabas en el vientre de tu madre. Por eso es que estás aquí, por ese amor tan grande que Él tiene por cada uno de nosotros. El propósito de la encarnación, salvar a los pecadores, para destruir las obras del diablo, para enseñarnos que se puede obedecer a Dios en medio de la hostilidad. Fíjense en la importancia de tener el Espíritu Santo. Nos fortalece las debilidades, nos sana, nos restaura, nos alienta, nos da vida. Te dice, yo estoy contigo como poderoso gigante. Venid a mí todos los que estáis trabajados y yo os haré descansar. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Si crees, verás la gloria de Dios. Jesús, en cuanto a su vida física, leemos que Jesús experimentó hambre y sed en el desierto, cansancio después de un largo día de ministerio a la multitud. En una ocasión le vemos durmiendo en la proa de una barca cuando cruzaba el mar de Galilea con sus discípulos. Y ahí me está dando un montón de ejemplos, enseñando que Jesús padecía como un ser humano. Cuando vino aquella tempestad, Jesús estaba durmiendo. Me imagino que estaba cansado. Pero en medio de ese cansancio, Él le quería dar una gran enseñanza a sus discípulos. Eso quiere decir que no hay ninguna duda, a través del testimonio bíblico, que Jesús fue 100% hombre. Cuando Jesús cenaba con sus discípulos, él comía. ¿Cómo hacía Pastor Freddy? ¿Un sándwich de qué? De pescado. Siendo Dios, compartió con sus discípulos, padeció como un hombre. Dice también que Jesús lloró en un momento dado. ¿Quién sabe las 2 veces que Jesús lloró? ¿Frente a la tumba de quién? De Lázaro. ¿Y dónde más? ¿Cuándo más? En Getsemaní eran como gotas de qué? De sangre. Pero hay otra más. Frente, ¿verdad? En el monte, mirando qué? Al monte de Sion, en Jerusalén. Porque Él sabía lo que iba a pasar con Jerusalén, la destrucción del templo, todo lo que iba a suceder. Esas son las veces que Jesús lloró. Si lloró, era porque era humano. 100% humano. Pero no dejó de ser Dios. Amén. Su habitación. Cuando dice que yo habité o vengo a habitar en el hombre, ¿qué palabra griega yo le dije que era? Esquenosis. Refiriéndose a la habitación del Antiguo Testamento que era en el tabernáculo. Ahora nosotros somos ¿qué? El tabernáculo donde Jesucristo ¿qué? Habita a través del Espíritu Santo de Dios. Él habita en ti. Cristo nos reveló al Dios invisible. Porque Jesús mismo dijo, el que me vio a mí, ¿ha visto qué? Al Padre. Es más, dice, el que vio a Jesús está viviendo ya el reino. ¿Me va siguiendo? Por eso es que nosotros aquí cuando nos trepamos decimos, estamos viviendo el reino. Yo no estoy esperando el reino que venga allá, ya yo estoy viviendo el reino de los cielos, aquí en la tierra.
Porque yo creo en Jesús y todo aquel que cree en Jesús ya está viviendo en el reino. Santo. ¿Cuántos alaban al Señor? Esto fue un punto teológico en Cuba una vez, en una tesis doctoral. Un doctor en Cuba se enfrancó conmigo, aleluya. Y yo le decía, tú estás viviendo el reino. Y él me decía, no. Todavía no. Yo, sí, estás viviendo el reino. Eso es una utopía. Él me decía, eso es una utopía. ¿Usted sabe qué es una utopía? Puede ser dos cosas. Un lugar que no existe o un lugar que existe. Y yo le decía, ¿por qué tú dices que es una utopía? No, porque eso no existe. Yo no estoy viviendo el reino. Y yo le estoy leyendo la Biblia que leo yo. Porque la Biblia me dice a mí que si tú crees en Jesucristo, ya tú estás viviendo el reino. Porque Él habita dentro de ti. ¿Cuántos adoran al Señor? Aleluya. No, pero él decía que él era metodista. Yo, wow, tú eres metodista, vas a tener que volver a leer la Biblia. Puso su tienda entre nosotros. En otras palabras, que es lo que yo le dije, kenosis. Eso viene desde el Antiguo Testamento. El tabernáculo ahora eres tú, donde habita el Espíritu Santo de Dios. Todos saben lo que es el tabernáculo aquí, ¿verdad? En la escuela bíblica aquí se dieron 5 clases del tabernáculo y se explicó todas las partes del tabernáculo, ¿verdad? Y lo que implicaba para el pueblo de Israel. El verbo de Dios entró plenamente pues en nuestra experiencia humana. Jesucristo nuestro Salvador se encarnó para incorporarse a nuestra historia, cultura y las penas de la vida, y todo para expresar el profundo amor de Dios por los pecadores, con unos propósitos eternos. Él se encarnó para estar contigo, para ayudarte, para darte la mano, para guiarte. Yo me voy, pero te voy a dejar un consolador, el Espíritu Santo, que te va a llevar a toda verdad y a toda justicia. Y usted sabe cuál es la función principal del Espíritu Santo. ¿Quién lo sabe? ¿Cuál es? Te redarguye y ¿qué más? ¿Ah? Santifica. Esa es la función principal del Espíritu Santo, santificarte. Ese es el que te redarguye, ese es el que te dice, mira, estás desalineado, estás caminando por el lado equivocado, o hiciste esto malo, mentiste aquí, te llevaste aquello que no es tuyo. Ay, canto, ¿cuántos alaban a Dios? No viniste al culto, el domingo había culto y no viniste. El Espíritu Santo rápido viene y te redarguye. Me debía haber ido para el templo a adorar a Dios. Alaba al Señor. ¿Cuántos me siguen amando? Su hermosura. Y vimos su gloria lleno de gracia y de verdad. Hermosura moral. Los discípulos vieron su gloria. Jesús manifestó su gracia a los hombres. Gracia que perdona, gracia que transforma, gracia que socorre, gracia que te lleva al cielo. Miren todas las cosas que Dios, aleluya, a través de su Hijo Jesucristo, vino a restaurar en el hombre, por amor a ti y a mí. Toda la relación que se rompió en el Edén, Jesús la vino a restaurar, aleluya, y a habitar con nosotros en medio de su pueblo. Resumiendo, el propósito principal de que Jesús se encarnó en un hombre era para salvarte a ti y a mí y restaurar la relación del hombre con Dios. El puente que se rompió en el Génesis, Jesús lo restableció. Pero Él no obliga a nadie. Esto es una decisión y es voluntario. A mí no me ponen ¿qué? Un cuchillo a un lado para aceptar a Jesús. Es el Espíritu Santo redarguyendo. Cuando hacen el llamado es el Espíritu Santo trabajando en ti. No es el pastor, no es el evangelista, no es el misionero, no es el maestro, es el Espíritu Santo
haciendo la obra en ti. Eso que tú sientes, aleluya, dentro de ti, que te mueve, que te cambia, es el Espíritu Santo que te está diciendo, es tiempo. Lo que pasa es que el hombre hace resistencia. Aleluya. Cuando a mí me predicaron esta palabra, yo estaba en un parque de pelota a los 14 años. Y cuando ese Espíritu Santo comenzó a trabajar en mí, a mí se me fueron la sensación de las piernas. Me entró un cosquilleo desde los dedos y no podía caminar. Cuando me dijeron, ¿quieres aceptar a Jesucristo? Yo, sí, seguro que sí. Pero había un problema. Yo no podía caminar. Y aquellos dos jóvenes me dijeron, eso no hay problema, nosotros te cargamos. Y me cargaron hasta el altar, mi hermano. Como si yo fuera un paralítico. Yo me acuerdo todavía de esa experiencia. Y mira, y tiemblo. Porque siempre hay un día aceptable para venir a los pies de Cristo. No importa la condición en que tú estás. El sacrificio ya se hizo en la cruz del Calvario. El sacrificio sustitutivo Él ya lo hizo para salvarte a ti y para salvarme a mí. ¿Por qué tuvo que encarnarse el Verbo de Dios en este mundo? Sencillamente para salvar a su pueblo de sus pecados. Es la encarnación de Dios lo que hace posible nuestra redención del pecado. Por causa del primer pecado de Adán, usted ya sabe eso. El hombre pecó. El hombre fue creado para ser eterno. Todos esos dolores de cabeza, esos dolores de artritis, esos dolores de espalda, no le eche la culpa a Dios, échele la culpa al pecado. ¿Por qué las mujeres tienen que parir? ¿Verdad? Con dolor. ¿Por causa de qué? Del pecado del hombre. ¿Por qué el hombre ahora tiene que doblar el lomo? Ah, Betito. Sudar. Aleluya. ¿Por qué el hombre se enferma? Por culpa del pecado. ¿Por qué el hombre ahora tiene que trabajar duro para tener las cosas? Por culpa del pecado. Porque como le dije, Dios creó al hombre para ser eterno, para ser el mayordomo de ¿qué? De la creación. Pero el hombre se dejó engañar porque nunca le creyó a la palabra de Dios. No fue Eva, fue que el hombre no le creyó lo que Dios le había prometido y le había dicho. Voy a tirarle la toalla a las mujeres, a Eva. Amén. Fue porque el hombre nunca le creyó. El Señor Jesús se encarnó para hacer posible la redención de todo ser humano. Debemos venir en profundo respeto y adoración ante nuestro Salvador, porque Él, por amor a nosotros, se hizo hombre y padeció muerte de cruz. Dígale al hermano que tiene a su lado. Mire a su hermano que tiene a su lado. Y dígale, Jesús padeció muerte en la cruz por ti y por mí. Jesús se encarnó para salvarte a ti y para salvarme a mí. Todavía la cruz está emanando sangre para salvación. Hoy es el tiempo aceptable, no mañana, hoy. Tú no sabes si hoy te acuestas y no apareces mañana. ¿Sabes por qué? Porque esa experiencia la viví yo con mi padre. Mi padre se acostó a dormir sano y en la noche le dio un derrame cerebral que lo tuvo 15 años en cama hasta que se fue con el Señor. Son cosas que uno no entiende. Por eso cuando vaya a orar, ore conscientemente. Como decía la hermana Lisania,
Antes de hacer las cosas, ore, porque usted no sabe lo que le pueda pasar. No haga la oración rápida. Que yo siempre digo, José, Jesús, María y José, aquí se acuesta esta red. No haga esa oración. Esa es la oración que hacían antes en el campo. Ora en conciencia, creyéndole a Dios que Dios va a hacer ¿qué? La obra. Amén. Cuando yo me acuesto, aleluya, yo digo, Señor, acuérdate de mí. Perdona mis pecados de omisión y de comisión, porque yo no sé si voy a amanecer. Pero gloria a Dios, porque la esperanza bienaventurada es que nos vamos a ir con el Señor y vamos a habitar con Él en gloria. ¿Cuántos lo creen? Amén. Nos ponemos en pie. Cristología, la doctrina de Cristo, soteriología, la doctrina de la salvación. Seguimos después estudiando, ¿verdad? Estas doctrinas que son fundamentales en la iglesia. Como decía el pastor, es necesario que de vez en cuando las repasemos para saber en lo que nosotros hemos creído. Amén.